Vamos a iniciar nuestra clase, ¿bien? Tenían una compañera que iba a exponer el día de hoy. No sé si ya se ha conectado. Sí, Listen, buenas noches. Buenas noches. Ya, entonces empezamos con eso, ya vamos a compartir sus diapositivas. Una exposición, tenía que exponer los requisitos necesarios para aperturar un banco, ¿no? Eso era. Bien. Aquí estamos. Bueno, entonces usted me dice, yo se lo voy a ir avanzando, ¿ya? Su tiempo, entonces por favor escúchenla, presten atención, que esto era parte de su tarea también, ¿no? ¿Ya? Puede empezar. Buenas noches, Listen. Buenas noches, compañeros. Los requisitos necesarios para aperturar un banco. La constitución de un banco en Bolivia requiere de un proceso legal específico que ha sido establecido en formas específicas, que para ellos se indica que deben cumplir con los requisitos para la constitución de un banco en Bolivia. Cada uno de ellos está obligado son obligatorios para que sean válidos a su solicitud. Siguiente. Considerando este tipo de proceso, se deben conocer los requisitos básicos que han sido establecidos para poder obtener el permiso por parte de la Constitución, siendo los siguientes: contar con el estudio de posibilidad financiera, presentar los documentos de constitución que se presenten correctamente a las sociedades anónimas, y así como las normativas y reglamentos. Presentar sus antecedentes personales. Es necesario optar por un certificado que emite la policía. Debe tener la solvencia fiscal. Se debe presentar también un certificado que certifica la fiscalía, así también como la declaración patrimonial por parte de los fundadores. Para el caso personal natural deben presentar la relación de fundadores. En esta informamos la información, se debe detallar su nacionalidad, profesión y los datos personales de su debida que les corresponde, ¿no? Por otro lado, también las personas jurídicas deben constar con una escritura pública, constitucional, que eso se registra en la notaría, cumplir con todos los registros de comercio, nómina de directorio, un balance de la última auditoría que ha sido realizada, hacer la entrega de documentos que certifiquen la inscripción de las acciones por parte de los fundadores, y por último el documento de depósito correspondiente, de tal forma que este se entregue con un certificado formal. Siguiente. ¿Cómo constituir un banco en Bolivia? Se debe conocer los puntos que se deben cumplir para este proceso. Estos se detallan a continuación. Primeramente deben fundar la identidad que sea conforme. Deben constar en la participación de 5 personas como mínimo. Las mismas se deben constar integradas por parte de partes naturales como jurídicas. Solicitar la autoridad de cada uno de los requisitos. Estos se deben presentar por parte del órgano regulador del Banco de Bolivia. Debe informarse sobre todas las exigencias
que se han establecido para las fundadores, de tal forma que se eviten inconvenientes. Siguiente. Para fundar un banco, ¿cuánto de dinero se necesita para abrir un banco en Bolivia? Antes, el capital mínimo para los bancos será el equivalente en moneda nacional de 5.500.000. Uno de los aspectos más importantes se toma en cuenta que el capital que se requiere como técnico para la constitución de una identidad bancaria se comparte con un mínimo de 7.890.000, siendo el capital que se registra como no pago y que es fraccionado en acciones normativas. Todos estos requisitos y los reglamentos que se tiene para abrir un banco en Bolivia, estos lo podemos encontrar se aplica con esta ley del 1488 de bancos y en entidades financieras, la ley 393 de los servicios financieros, la ley 1834 de mercado de valores, se toma en cuenta hasta la ley 1670 del Banco Central de Bolivia. Siguiente. Eso es todo, compañeros, licenciado. Ya, muy bien. Entonces, esto es parte de la tarea que tenían que hacer ustedes también, ¿no? Ya no quiero ir para atrás, ahí está. Ahí toca puntos muy importantes, como por ejemplo el dinero que debería tener como capital. Ahora vamos a ir silenciando unos cuantos que están allá. Ya, ahora sí, perdón, disculpa. Bien, les decía, ¿no? El capital requerido para abrir un banco no es algo pequeño, por si acaso. Si bien es cierto que la función del banco es prestarse dinero y al mismo tiempo trabajar con él, ¿no? Es decir, captar de los ahorristas y prestar a los que necesitan, ya se dice que el banco no gana de un dinero ajeno, ¿no? Pero para aperturarse sí necesita tener capital. No he visto aquí que muestre la cantidad, ¿no? Pero tiene que tener por lo menos el 10% de capital propio. Es decir, que si mueve unos 200 millones de dólares, su capital mínimo debería ser 20 millones, ¿no? Para no estar sufriendo ningún tipo de sanción ni observación por parte del Banco Central. Ese era uno de los puntos importantes, entre otros, ¿ya? Todo lo demás, entonces, si hay más cosas que puedan averiguar, igual lo colocan en su investigación. Ahora sí vamos a entrar a nuestro tema, ¿ya? Muchas gracias. Su puntuación. ¿Cuál era su apellido de la que expuso? Si me lo repite. Flores Mancilla, Carla Mónica. Carla Mónica, ¿no? Muy bien, Carla. A ver, denme un minutito. Esta es la asistencia de contabilidad bancaria. Bien. Carla Mónica Flores Mancilla. Aquí está. Ok. Puntos extra. Vive en la avenida Bolivia. Usted es mi vecina, vecino. Ya. Bien, ya está sus puntos. No lo pudo ver, pero ya le puse. Vamos ahora a nuestro tema, ¿ya? Vamos a iniciar la exposición de lo que es el Banco Central de Bolivia. Tal vez no pueda hablar mucho y muy fuerte, pero vamos a hacer lo que se pueda ya. Hemos visto entonces la unidad número 1, un tema muy relevante. A ver, ¿qué hemos visto en la unidad número 1? ¿Quién nos hace acuerdo? ¿Qué se llamaba el tema? ¿Qué hemos estado avanzando? ¿O no? ¿No era ¿La qué?
La historia de los bancos, Lice. Ya, muy bien, la historia de los bancos, cómo ha ido evolucionando el dinero. El dinero es como la materia prima del banco, ¿no? Es con lo que trabaja. Entonces hemos visto eso en la unidad número 1. Les vuelvo a repetir, el día sábado tienen su examen, ¿ya? Vamos a dar examen de la unidad número 1. Ahora empezamos a la unidad número 2. Vamos a hablar, ya que vimos cómo se creó el banco, vamos a hablar ahora del Banco Central. Decíamos la clase anterior que el Banco Central era como el papá de los bancos, ¿no? Que tiene una función diferente a la de un banco normal. Vamos a ver ahora qué es el Banco Central, pero vamos a iniciar con un antecedente, ¿no? Vamos a ver la historia del Banco Central. Cómo se ha ido formando, ¿no? Cómo desde la nada aparece el Banco Central. Empezamos leyendo, ¿ya? Daisy Rojas, por favor, si nos colabora. Ya dicen. Muy bien. Historia del Banco Central. El Banco Central de Bolivia comenzó su historia cuando por ley del 7 de enero de 1911 se fundó el Banco de la Nación Boliviana, cuyo funcionamiento se reglamentó mediante decreto del 8 de abril del mismo año. El 22 de diciembre de 1913, el Honorable Congreso Nacional sancionó la ley del 1 de enero de 1914, impulsada por el presidente Ismael Montes y su ministro de Hacienda, Castro Rojas, mediante el cual se le otorgó a dicho banco el derecho exclusivo de la emisión de moneda, lo cual obligó a otros bancos a retirar sus billetes. Bien, muchas gracias. Entonces, estamos anexando la historia a como hemos terminado la clase anterior, ¿no? Bien, empecemos. Aquí dice, la historia del Banco Central inicia un 7 de enero de 1911. Vean que ya son más de 110 años, ¿no? 111 para ser exactos. Ya el Banco Central inicia sus operaciones con el nombre de Banco de la Nación Boliviana. Así se llamaba en su origen, ¿ya? Luego, dice el 22 de diciembre de 1913, ¿ya? Mediante una ley del presidente Ismael Montes y el ministro de Hacienda Castro Rojas, dice, ¿no? Se le otorgó al banco el derecho exclusivo de la emisión de la moneda. ¿Se acuerdan cómo terminábamos la unidad número 1, ¿no? Cuando decíamos que los bancos locales tenían la facultad de emitir su propio billete, ¿no? En función a la riqueza que tenía cada banco. Aquí nos dice que ya en el 2014, iniciando el 2014, se le da al Banco Central, que se llamaba en ese entonces Banco de la Nación Boliviana, la potestad de emitir el billete, el único billete autorizado dentro del territorio nacional, ¿no? Lo que dice que obligó a los otros bancos a que retiren su billete, ¿no? Entonces ya se va colocando en orden la casa por dentro, ¿no? Dejaba de ser una feria de billetes desde 1914 y se empezaba a valorizar una sola moneda en el año 1914. ¿Qué pasó en el año 1914 en la historia? A ver que haya llamado la atención. ¿Alguien recuerda? ¿No le suena nada? 1914. A ver, ¿nadie? Piensen. Nadie, ya bueno. Se perdieron los puntos. Sigamos. Ahora vamos a pedirle a ver que lo lea Abularash, María Alejandra. Sí, Lice. Muy bien, por favor. Ayúdenos con esta lámina, ¿ya? Historia del Banco Central. Desde esa época se perfilaron las funciones de una banca central moderna, hasta que el 20 de julio de 1928 el presidente Hernando Siles Reyes
promulgó la ley 632, que creó el Banco Central de la Nación Boliviana. Sobre la base del Banco de la Nación Boliviana, poco después, con la modificación a la Ley de Bancos de 20 de abril de 1929, adoptó la denominación definitiva de Banco Central de Bolivia, que inició sus actividades el 1 de julio de 1929. La iniciativa para la creación del Banco Central de Bolivia partió del presidente Siles, quien junto a un grupo de destacadas personalidades determinaron la necesidad de una reforma del sistema bancario, para lo cual se contrató a un grupo de expertos extranjeros, denominada Misión Kemmerer. Bien, muy bien. Entonces, ¿se acuerdan? En la lámina anterior nos quedábamos en el año 1914, ¿no? Bien, entonces, el Banco de la Nación Boliviana estuvo en funcionamiento sin ninguna modificación importante hasta aproximadamente el año 1928, ¿no? 14 años hacia adelante. Es un buen tiempo, 14 años, ¿no? ¿Qué pasó en el año 1928? Nos dice acá. El presidente Hernando Siles cambia el nombre del Banco Central, cambia el nombre del Banco de la Nación Boliviana y ahora le coloca Banco Central de la Nación Boliviana, ¿ya? Sufre un cambio en el nombre y un año después, ya en 1929, ya adopta su denominación definitiva, como dice aquí al centro, ¿no? De Banco Central de Bolivia. Bien, ahora, este presidente, Hernando Siles, es el que pudo ver o evidenciar 1929. También pasa algo en ese año, ¿no? En la historia. Pero bueno, ya ese es otro tema. Pudo evidenciar las falencias del Banco Central, ¿no? Por eso es que él quiso hacer una reforma a lo que se conocía como Banco de la Nación Boliviana. Por eso es que primero le cambia el nombre y después lo vuelve a modificar por segunda vez, ya denominándose Banco Central de Bolivia, ¿no? Y como ve varias falencias o muchas falencias en comparación a lo que es los bancos de otros países, decide hacer una reforma de fondo y para ello contrata a un grupo de personas extranjeras. Y estas personas extranjeras vinieron a Bolivia, hicieron una reforma para lo que hoy se conoce como el Banco Central y se denominó a este grupo de personas como la Misión Kemmerer, ¿ya? Bueno, más que todo lleva este nombre porque el principal, podemos decir, el personaje principal, ¿no?, de ese grupo apellidaba Kemmerer. Ya todos eran profesionales, economistas, ¿no? Pero el principal, seguramente el más experimentado, el que sabía más, apellidaba Kemmerer, por eso se llamaba Misión Kemmerer, ¿ya? Veamos entonces, ¿qué es esa misión? ¿Ya? La Misión Kemmerer. ¿Qué se hizo en esa reforma? ¿Cuál era su objetivo? Veamos si lo consiguió o no lo consiguió. Lady Roca, por favor, ayúdenos con esas dos primeras partes, ¿ya? Ya, Licen. La misión de la evolución de la economía boliviana trajo muchos desafíos al Banco de la Nación Boliviana. Por esa razón, el gobierno de Hernando Siles Reyes encargó a un grupo de expertos extranjeros encabezados por el economista estadounidense Edwin Walter Kemmerer el estudio y la formulación de un conjunto de leyes quien diera forma a una nueva institución. Continúe, por Antes favor. de llegar a Bolivia, la misión Kemmerer había reorganizado varios bancos centrales de otros países. Con esa experiencia, el gobierno boliviano encomendó a la reorganización
del Banco Central como parte de un conjunto de disposiciones económicas y financieras, entre las cuales se encontraban, por ejemplo, la Ley General de Bancos, la Ley Monetaria y la Ley de Reorganización de Bancos de la Nación Boliviana, que transformó el Banco de la Nación Boliviana en el Banco Central de la Nación Boliviana. Muy bien, gracias. Entonces ya habíamos hablado de esto un poco, ¿no? En la anterior lámina. Después de 14 años de la aparición del Banco de la Nación Boliviana, ya lo que ahora se conoce como Banco Central, ya 14 años habían transcurrido y en ese lapso de tiempo muchas cosas también habían cambiado, ¿no? Mejoraba la economía, más población, tal vez se refinaba un poco más las transacciones y por lo tanto también tenía que cambiar el sistema del banco. No podía continuar con un sistema obsoleto. Por eso es que dice que aquí se llama a personas extranjeras, expertos en la materia, para que puedan reformar el banco, ¿ya? Entonces, ¿cuáles eran las placas de estas personas? ¿Ya? Venían, dice, de organizar bancos centrales en diferentes países, ¿no? Con esa experiencia se buscaba que dentro de Bolivia también puedan trabajar. ¿Qué se le encomienda a esta misión? Cosas muy importantes, aquí se ve, ¿no? La Ley General de Bancos, que no teníamos hasta ese entonces, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que, bueno, y ni se aplicó tampoco hasta más adelante, que había muchos bancos que quebraban y de manera intencional, ¿no? Aquí ya se aplica una Ley General de Bancos, la Ley Monetaria, y esta era la ley más importante para ese entonces, la Ley de Reorganización del Banco de la Nación Boliviana, ¿ya? Porque no se podía cambiar de un estado a otro porque sí, ¿no? Sino que tiene que haber una ley que cambie el Banco de la Nación Boliviana al Banco Central. Así como ustedes saben que ya las AFPs igual están dejando de funcionar y que el Estado está creando una gestora, ¿no? Que ya pertenece al Estado, donde están yendo todos los aportes de los trabajadores. Entonces, eso también es como una ley, no se puede cambiar así por así. Los que ya trabajan o los que tienen algún negocio, también se han enterado que Fundempresa ya no existe, ¿no? Fundempresa, que estaba concesionado al sector privado, dejó de funcionar y se creó una gestora que también es una institución que es pública, ¿no? Del Estado. Entonces, eso también es mediante una ley, ¿ya? No se puede hacer así por así, ¿no? No es que te lo quito y dámelo. Entonces, aquí exactamente lo mismo está pasando, ¿no? Para que pase del Banco de la Nación Boliviana al Banco Central, tiene que ser mediante una ley, ¿no? Y esa ley nos va a decir ahora quién se hace cargo del banco, cuáles son sus atribuciones, cómo es que va a ser el paso de la información de uno a otro, y así sucesivamente, ¿no? Mucha información como esa. Bien, entonces, esa era una de las misiones que tenía, una de los objetivos que tenía que cumplir esta misión. Veamos qué más tenemos. A ver, hay una foto del grupo de expertos, ¿no? Uy, me adelanté mucho. Hasta ahí. Maybelline, por favor, ayúdenos con esto. Maybelline. Buenas noches, Lisen. Buenas noches. Ya. La misión Kenmerer. La misión Kenmerer centró su atención en la creación de un banco central independiente y una superintendencia de bancos autónoma, La modernización de la normativa y de la regulación financiera respondía a las necesidades de captar nuevos créditos externos de manera sustancial y la de incrementar los niveles de inversión extranjera para el desarrollo del aparato productivo. Bien, gracias, hasta ahí. Ahorita va a continuar leyendo, ya no se vaya muy lejos. Entonces, la misión Kenmerer tenía este objetivo, ¿no? Primero, crear un banco central independiente, que es lo que hoy día se conoce, ¿no? El Banco Central tiene un presidente propio. Por más que digan que lo coloca el MAS o lo coloca el gobierno,
tiene un presidente independiente y el Banco Central se maneja de manera independiente, ¿ya? Y también se crea una superintendencia de bancos, ¿no? Ese era su objetivo, ¿no? Es lo que hasta hoy se conoce como la ASFI, ¿no? Es decir, se ha evolucionado esa superintendencia de ese entonces hasta el día de hoy lo que es la ASFI. Y la ASFI es una institución autónoma, ¿ya? La ASFI no depende del Banco Central ni del Estado. Así que hasta aquí, o sea, por lo menos leyendo estas líneas, la misión Kemmerer ha cumplido con lo que era el objetivo inicial, ¿no? Luego, ¿por qué se necesitaba un banco central en ese entonces? Dice, primero para obtener créditos, ¿no? El desarrollo de un país es bien sabido que va a avanzar por crédito externo, ¿no? O por deuda externa. Ahora, ya es atribución de un Estado, en este caso del gobierno que esté administrando el Estado, manejar bien esos recursos, ¿no? Pero todo país necesita para crecer por lo menos un porcentaje de deuda externa. Para que los organismos internacionales puedan prestarle dinero a Bolivia, se necesitaba de un banco central que esté bien organizado, ¿no? Ese era uno de los puntos urgentes que tenía que resolverse. Y el otro punto es que al tener un banco central que ya esté con todos los papeles en regla, eso daba seguridad a los inversores que quisiesen colocar su dinero en el país, ¿no? Es decir, la inversión externa podría tener un poco más de certeza en cuanto a lo que el Banco Central podría hacer, porque las atribuciones del Banco Central son muchas, por si acaso, lo vamos a ver más adelante. Y el Banco Central da estabilidad al país, ¿ya? Tal vez me estoy adelantando un poco con el concepto, pero esa estabilidad que ofrece el Banco Central es una garantía para la inversión externa, ¿ya? Ese era otro de los atrayentes que trae el Banco Central y por lo cual era una urgencia poner todos los papeles en regla. Ya, Maybelline, por favor, continúe con esa partecita, ¿ya? Ya. Con base en las recomendaciones de la misión, el Banco Central de Bolivia concentró el privilegio exclusivo de emitir la moneda nacional, el manejo de la tasa de descuentos, las operaciones de mercado abierto y el control de la política crediticia. Muy bien. Bien, entonces, como estábamos hablando hace rato, ¿no? La importancia de poder administrar bien el Banco Central o de poner en orden el Banco Central. Ya. Ya. Y aquí habla un poco de las funciones que tiene el Banco Central, ¿ya? Que están más adelante. Por eso no lo vamos a tocar mucho ahorita, pero ya lo hemos mencionado también, ¿no? Se centró el banco, dice, en el privilegio de emitir la moneda nacional, el manejo de la tasa de descuento. La tasa de descuento es un término más financiero, ¿no? Nosotros como contadores no lo avanzamos mucho, ¿no? Pero en el ámbito financiero sí, pero podemos definir la tasa de descuento, ¿no? La tasa de descuento es aquella tasa referencial del mercado, con la cual nosotros vamos a hacer comparaciones en nuestros proyectos, ¿ya? Por eso le digo que es un término más financiero, ¿no? Los financistas son los que evalúan proyectos, los contadores no tanto, ¿no? Entonces, pero ya, es bueno saber la tasa de descuento, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto pagan en el mercado por mi dinero, ¿no? Esa es una tasa de descuento. Si el banco me ofrece un 5% por el dinero que yo tengo, entonces esa es una tasa referencial con el cual yo voy a comparar un proyecto, ¿no? Voy a decir, a ver, si el banco me paga 5%, ¿cuánto yo estaría ganando si lo invierto en otro lugar, ¿no? Entonces, esa es una tasa de descuento al tiempo actual.
Es más o menos una comparación entre un proyecto, es decir, entre invertir mi dinero en un proyecto y dejarlo dormido en el banco, ¿no? ¿Cuál me conviene más? Bien, entonces, esa tasa de descuento es la que controla o regula el Banco Central. Las operaciones de mercado abierto, que está más dirigido a los títulos valores, emisión de acciones, emisión de bonos. Vamos a ver más adelante que el Banco Central juega mucho con los bonos, ¿ya? Y no hace muchos años atrás el Banco Central hizo una emisión de bonos. No sé si alguno recuerda. Le regalo 5 puntos ahorita al que me diga cuál era el valor nominal de cada bono que emitió el Banco Central. ¿Alguien recuerda? No. Bueno, jóvenes. Tienen que leer un poco más. Estas no son cosas que se estudian por si acaso, ¿no? Son cosas que pasan el día a día. Y para que ustedes se enteren, si no les gusta leer, por lo menos vean la tele, ¿no? En las noticias salen todas estas cosas. En redes sociales salen estas cosas. Pero ¿saben qué es lo que tienen que hacer para que aparezca en redes sociales? Por lo menos darle me gusta a las noticias económicas y financieras, ¿no? Para que ustedes saben que redes sociales está manejado mediante un algoritmo, ¿no? Y si ustedes miran puro al fondo hay sitio, por ejemplo, cuando ustedes vuelvan a abrir sus redes sociales, por casualidad, dirán ustedes, le vuelve a aparecer puras cosas del fondo hay sitio, ¿no? O noticias que estén relacionadas a ellas, como que tal actor se casó y es un actor de al fondo hay sitio, ¿no? Y ustedes dirán, oh, qué casualidad. No es casualidad, es un algoritmo. Entonces, para que ustedes se nutran de información, por lo menos tienen que empezar a ver esas cosas y van a ver cómo sus redes sociales automáticamente lo va a bombardear con información relacionada a ese tema, ¿no? Es una sugerencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque estas cosas que les digo o que yo les estoy preguntando ahorita no lo van a encontrar en los libros. Son cosas que han pasado en Bolivia hace unos años atrás. Banco Central emitió bonos. Y ahora, ¿por qué emitió bonos? También lo vamos a ver más adelante. Veremos si hoy o en la siguiente clase, ¿no? Bien, esa era solo una sugerencia, no piensen que es una reteada, ¿no? Y el control de la política crediticia, ¿ya? Bien, eso igual está dentro de sus atribuciones más adelante. Bien, ya me cansé de hablar. Se va a acordar este link, jóvenes. Unos 5 minutos descansaremos y volvemos a ingresar, ¿ya? Les digo entonces, les escribo en el grupo para que vuelvan a conectarse. Se van a conectar al mismo link, ¿ya?